Dios les bendiga, amados hermanos. Esta noche vamos a ver el libro de Jueces, siguiendo con el estudio bíblico, Jueces capítulo 10. Vamos a entrar en esta noche. Primero vamos a orar. No olviden, Jueces capítulo 10, versículo del 1 al 18. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por esta noche. Danos sabiduría del cielo, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que llegaron. Bendice a aquellos que vienen en camino, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, ubíquese en su Biblia, el libro de Jueces, capítulo 10. Vamos a leer varios temas, por ejemplo, del 1 al 5. Tola y Jair, jueces de Israel. Capítulo 10, del 1 al 5. La palabra del Señor se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenía 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Podemos ver nosotros dos jueces, pero podemos ver que el pueblo de Israel se encontraba en esa predicción de que pecaban, y cuando sentían el yugo del opresor que los tenía bajo sus pies como esclavos y los hacía trabajar, mataba a sus hijos, mataba a sus mujeres para que no se multiplicasen, sentían ellos la necesidad de buscar de Dios, o prácticamente decían: ya no podemos más, ya no aguantamos más, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces clamaban a Dios, le pedían perdón por la clase de pecado que estaban haciendo, y le decían que le ayudara a Dios. Y Dios siempre tenía misericordia de ellos y mandaba o levantaba un hombre, que en aquel tiempo era el periodo de los jueces, que levantaba para librarlos, para ayudarles o para guiarles. El pecado de Israel, literalmente podríamos decir que se había ido a adorar los dioses que Jehová le dijo desde el inicio que no adorasen. Cometieron varios errores cuando llegaron a Canaán, y Dios les dijo que limpiaran de todas las tribus, de todo pueblo en ese lugar. Pero ellos no lo hiciesen, como Jehová se los había dicho. Ellos lo hicieron a su manera. Cuando llegaban a las tribus enemigas, sí destruían las tribus, mataban a los hombres, y a veces se llevaban el ganado, a veces se llevaban los niños, a veces de vez en cuando miraban las mujeres hermosas y decían, prácticamente me imagino que decían: es un desperdicio, ¿para qué matarla? Y la llevaban. Pero en ese momento estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Y ese fue el problema principal, porque estas mujeres tenían sus propias costumbres, tenían sus propios dioses, y tarde o temprano inclinaban el corazón del pueblo judío a esos dioses paganos. También esos hijos que no mataban crecían, y sus hijos vieron como sus padres eran muertos y no olvidaban que sus padres fueron muertos por el pueblo judío, y sus hijos crecían y estaban esperando el momento que ellos podían tener la edad suficiente, el capricho, la destreza, y para vengarse. Jehová les había dado ciertas reglas, ciertos consejos al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel casi literalmente ignoró esos consejos. Y a razón de haber ignorado esos consejos de Dios, venía la opresión de los pueblos. Y en este caso estamos hablando de Tola.
ya viendo el panorama como estaba, porque el pueblo pecaba y caía en pecado, entonces Dios lo castigaba, que los demás pueblos paganos lo llevaran a la opresión, a la esclavitud. En este caso se levanta Tola y dice, en este caso Tola y Jair eran dos jueces tranquilos y pacíficos, aunque sean los mejores para vivir, dan poco de qué hablar. Tales fueron los días de Tola y Jair. Ellos fueron hombres humildes, activos y útiles gobernadores nombrados por Dios. Estos hombres no tenían las destrezas militares, no tenían las destrezas para liderar el ejército, ir como líder dentro del ejército, pero sí eran buenos gobernantes, eran buenos, tenían buenos principios, eran temerosos de Dios sobre todas las cosas, y eso era lo que al pueblo le estaba haciendo falta. Habían perdido el temor a Dios, y era por eso que levanta a estos dos líderes que eran muy humildes, y tenían ellos en su haber algo especial. Por eso nuestro Dios los eligió, para que pudieran recuperar cierta parte de la pérdida moral, podríamos decir espiritual, religiosa, que el pueblo había perdido. Y los levantó como gobernadores para guiar al pueblo. Eran como guías del pueblo, eran como el profeta guiaba al pueblo. Los levantó nuestro Dios, y dice que de ellos no se habla mucho porque no eran grandes jefes militares, y que fueron hombres humildes, activos, siempre estaban buscando cómo agradar a Dios, qué hacer para restaurar lo que se había perdido, qué hacer como para poner las leyes del templo que la gente no estaba cumpliendo. Estos dos jueces fueron grandes gobernadores del pueblo de Israel. Y luego leemos del 6 al 9, que dice de la siguiente manera: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y de la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Como hablamos al principio, el pueblo de Israel se había desviado, pero cuando llegó Tola y Jair, jueces de Israel, arreglaron parte de la situación del pueblo de Israel. Pero luego la Biblia habla del 1 al 5 que cada uno de ellos murió. Fueron buenos gobernadores, restauraron el culto a Dios, restauraron y rescataron muchas cosas que Jehová estaba pidiendo. Pero ellos murieron, terminaron su periodo de gobernar, terminaron su periodo de vida, entregaron a cuentas a Dios. Como dice el libro de Hebreos, está escrito que el hombre nazca y muera una vez y luego el juicio delante de Dios. Y estos hombres no fue la diferencia. Pero cuando estos hombres mueren de gobernar al pueblo, de guiar al pueblo, de enseñarle aquellas cosas que Jehová estaba pidiendo, entonces comienza en el versículo 6: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste es ver que el pueblo de Dios o la iglesia hace su trabajo, hace su servicio, se comporta enfrente del pastor o adentro de la iglesia. Pero qué triste es ver que cuando el pastor no está, los servidores hacen lo que quieren, sirven como quieren,
llegan a la hora que quieren y hacen los cambios que ni están actualizados y meten cosas que no están actualizadas, pero hacen muchas cosas. ¿Por qué? Porque el pastor no está presente. Y qué triste fue que cuando estos dos jueces, Tola y Jair, murieron, el pueblo volvió hacia atrás. Qué triste. Y muchas veces comparemos este pueblo con en la actualidad los cristianos. Qué tristes. Tenemos cristianos que cuando están mal vienen a la iglesia. Cuando tienen una enfermedad no se apartan del culto el lunes, el martes, domingo, sábado, y están ayuno y oración. Pero es contestando la petición de nuestro Dios. Ya dejan el culto solamente del domingo y se quedan solamente como que fueran domingueros los domingos. Qué triste ver un pueblo idénticamente al pueblo de Israel, que cuando las cosas van, están bien, todo está bien, pero cuando vienen las pruebas comienzan a apartarse de Dios. Y así como este pueblo de Israel, quiero que esta noche ponga atención, porque ya va a ver lo que le pasó a este pueblo. Porque la Biblia declara y dice que los filisteos y los amonitas oprimen al pueblo de Israel. Ahora se cumple la amenaza de que los israelitas no tendrán poder para resistir ante sus enemigos. Y eso lo menciona en el libro de Levítico. Por sus malos caminos y sus malas obras se buscaron esto para sí mismos. Querido y estimado hermano, esta noche usted está viviendo el producto de su decisión. Esta noche o este día o este año usted va a comenzar a cosechar lo que ha sembrado. Si usted anda mal, anda un carro que se le anda quedando posiblemente porque cuando tuvo la oportunidad no quiso invertir en comprar un buen carro que a estas alturas le estuviera sirviendo, porque usted pensó ahorrarse unos cuantos dólares. Acuérdese que lo barato sale caro. Ahorita usted está como está, con la esposa que está, con el esposo que está, porque usted decidió hace 10 años, hace 20 años. Sí, pastor, pero el hombre no me pegaba hace 10 años y ahora me pega. Pues sí, pero una decisión que usted tomó, no me venga a decir que a estas alturas, mire, el hombre que pega, pega cuando está de novio, cuando se casa y sigue pegando. Pero cuando estaba de novia le gritaba y le dijo que no vas, te digo, y usted se quedó en la casa, no vino a la iglesia y andaban de novio. Imagínense, si cuando estaban de novio le trataba así, era lógico, era obvio que cuando estuvieran casados, pues eso iba a aumentar. Pero usted no midió eso. Usted dijo, yo lo arreglo. Usted dijo, va a mejorar. Pero le preguntó a Dios. Como les acabo de leer, el pueblo de Israel iba a ser sometido porque tomaron la decisión de hacer lo malo delante de Jehová, sirviendo a dioses Baales, Astarot, a los dioses de Asiria, a los dioses de Sidón. Imagínense a cuántos dioses se dieron la vuelta de servir. Prácticamente ahí cabe la palabra donde dice la Biblia, dice, y mi pueblo se prostituyó. Porque solamente una prostituta es la que se va con uno, con otro, con aquel, y con el que le paga, se va con 10 hombres en el día, 20, es una prostituta, ¿no? Entonces el pueblo de Israel se había prostituido, se iba con unos dioses, se iba con estos dioses y los dioses de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Prácticamente se había vuelto en una prostituta, amado hermano. El pueblo de Israel, yo no sé su vida, si usted se está prostituyendo, andando detrás de cosas, dejando a Dios, al Dios verdadero. Acuérdese que nuestro Dios vive. Y Él fue crucificado y murió, pero resucitó. Y en esa tumba está vacía. Deje de andar siguiendo dioses que han muerto y están allí los huesos de esos dioses. No puede haber otro Dios delante de mí, dijo el Señor. Es importante que usted esta noche entienda eso, que cuando usted se va detrás de otras cosas y deja a Dios, usted se está prostituyendo. No es que anda acostándose, teniendo relaciones sexuales con otra persona, con un hombre, con una mujer. No, pero está prostituyéndose espiritualmente, porque su alma se está prostituyendo, su espíritu se está prostituyendo. Andan por ahí, la gente anda inventando de que el espíritu no puede contaminar la carne, y la carne el espíritu. Entonces, si se toma una cerveza, va para la carne, ese espíritu también. Mentira del diablo. Mentira del diablo.
Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Templo nosotros. No dijo el corazón, dijo sí, sabemos de que el corazón es la casa del Espíritu Santo, pero el corazón está dentro del cuerpo, y el cuerpo todo es el cuerpo, las manos, los pies, la cabeza, la uña, los hígados, todo es el compone el cuerpo. Eso quiere decir que no podemos nosotros pensar que yo voy a darle algo a mi cuerpo y no contamino mi alma de ninguna manera. Esa es una mentira, mentira que está destrozando mucha gente. Tenemos que entender que esta noche podemos ver al pueblo que se había ido, el pueblo de Israel, el que estamos leyendo en la Biblia, se había prostituido y había ido detrás de muchos dioses paganos, y por eso la Biblia dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Cuando dice pero, hay una condicionante muy fuerte. Quiere decir que antes ya lo habían hecho. Es lo que le dije al principio, Dios lo rescataba, pero volvía a caer dentro de lo malo cuando el juez moría o el juez se iba. Pero hay una condicionante muy fuerte, quiere decir que ya lo habían hecho antes, que volvían a cometer el mismo error. Quiere decir que no era un mismo error. Querido amigo y hermano, esta noche quiero decirle, podemos cometer errores, pecados, pero el pecado más grande que no perdona a Dios es la práctica del pecado. Es la práctica, quiere decir el mismo pecado. Planeó hacer esto y lo hace esta semana, lo hace la otra semana. Reaccione y piense que la práctica del pecado es lo que le hace que Dios no perdona. Mas los que practican tales cosas, dice la Biblia allá en Gálatas y Efesios, no heredarán el reino de los cielos. Vayan desechando de vosotros, dice, toda inmundicia, toda cólera, gritería, contienda, enojo, dice, porque ya ustedes son nuevas criaturas. Pero podemos ver aquí, el pueblo de Israel se fue detrás de otros dioses, a hacer lo malo delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Y por qué le digo, amado hermano, delante de Dios? Que usted no se puede esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie va a ocultarse donde quiera que ande de lo que anda haciendo y que Dios no lo va a ver. Si Dios es un Dios omnipotente que todo lo puede, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que Él está en todas partes y en todo lugar y a toda hora, amado hermano. Se puede esconder de la hermana, de que lo va a ver que va con una muchacha y va a entrar a un motel, como usted quiera llamarle, pero de Dios no puede esconderse. Y luego no lo va a ver que tal vez le tocaba dar $20 de diezmo, pero dio 10. Y usted lo hace a escondidas y ya, nadie le va a cuestionar, nadie le va a ir a decir ¿y cuánto ganó esta semana? Porque aquí no pedimos los talones de cheque, hay iglesias que sí lo hacen, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese punto. Pero su trato con Dios. ¿A quién le está mintiendo? ¿Le está mintiendo al pastor? ¿Le está mintiendo a la tesorera? ¿Le está mintiendo a la iglesia? No, le está mintiendo a Dios. ¿Y cree que Dios va a permitir que usted le mienta? ¿Va a creer que usted se ría delante de Dios y usted no va a cosechar lo que está sembrando? Amado hermano, quiero decirle esta noche, está totalmente equivocado. Y es mejor que se ponga cuenta delante de Dios, porque aquí usted va a ver lo que le pasó al pueblo de Israel. Y la Biblia dice, dice que se fueron detrás de muchos dioses. Y se encendió la ira de Jehová en el versículo 7. Contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Querido amigo y hermano, se encendió la ira de Jehová. No encienda la ira de Dios, porque lo va a poner en situaciones que usted después va a decir, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de lo que hice, pero ya va a ser demasiado tarde. No me venga a decir que no sabía. No encienda la ira de Dios, porque Dios va a venir castigándolo. Acuérdese, le voy a aclarar esto, es importante. Dios va a poner disciplina en su vida. Cuando Dios envía juicio, el juicio es para los que no creen en Cristo, los que no son creyentes. Para ellos están diariamente bajo el juicio de Dios. Para los cristianos, amado hermano, Dios manda disciplina, porque quiere que entendamos el camino que Él nos ha dado, porque Dios quiere que nos arrepintamos y que esa disciplina nos haga ser mejores. No encienda la ira de Dios, no vaya a hacer que Dios por la disciplina le quite su trabajo, pierda su casa,
Y acuérdense que la Biblia dice que hay muchos que dan más de lo que tienen que dar, de lo que dan, dice, y vienen a riqueza, dice, porque Dios los recompensa. Pero hay otros que dan menos de lo que tienen que dar y esos vienen a pobreza, a tristeza. Hermano, no haga desatar la ira de Dios. Puede ser que un hijo caiga en enfermedad y ese hijo muera para que usted entienda que todo le pertenece a Dios. No encienda la ira de Dios. No cometa el error de Israel. Encender la ira de Dios, dice, y los entregó a manos de los filisteos y en manos de los de Amón. Acuérdense, los de Amón son los amonitas. Los filisteos, donde salió aquel hombre grande como el que peleó David. Era un pueblo, los filisteos eran tremendos. Los filisteos eran los más sangrientos. Cuando llegaban a las tribus, invadían todos, llevaban la cosecha. Y oiga bien esto, importante, a las mujeres les cortaban los pechos para que no amamantaran a sus hijos y la descendencia muriera. Ellos no tenían que preocuparse de matar a las mujeres, no, les cortaban los pechos. Esa mujer podía salir embarazada, podía tener un bebé, pero el bebé toma leche recién nacido y luego su bebé podía morir. En eso los filisteos estaban garantizando de que no iba a haber descendencia de ellos, porque sabían que el pueblo judío tenía un Dios todopoderoso y que cuando Dios peleaba su batalla, el pueblo judío ganaba, porque Dios era el que iba adelante. Y ellos sabían eso, pero cuando miraban de que el pueblo de Dios se apartaba y ellos los invadían y los podían matar, era que Dios también se había apartado del camino de ellos. Dios utilizaba las diferentes tribus, la gente mala, para castigar al pueblo de Israel, para que entrara en razón y dijera: perdóname, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, no lo volveré a hacer, quiero que vuelvas a mí para yo volver a ti, yo quiero ser tu pueblo, yo quiero que tú seas mi Dios. Dios permitía todo eso, pero al final de todo Dios juzga a estos pueblos porque se les pasó la mano. Jehová utilizó estos pueblos para castigar al pueblo de Israel, pero fueron demasiado violentos, demasiado sangrientos contra el pueblo de Israel, y Dios tampoco les iba a permitir eso. Pero el pueblo de Israel sufría y entraron bajo la mano de los amonitas y los filisteos, y dice que los cuales los oprimieron, quebrantaron, dice, a los hijos de Israel. En aquel tiempo los oprimieron 18 años, y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, y la tierra del amorreo que está en Galaad. 18 años fueron oprimidos, fueron esclavos. El pueblo judío sembraba las cosechas, y los amonitas y el pueblo filisteo llegaba, recogía las cosechas y se iba, y que el pueblo judío tenía que comer de las sobras. Se llevaban a las mujeres más bonitas y el que se oponía lo mataban. Se llevaban a sus hijos para que sirvieran en el ejército filisteo, en el ejército amonita, y el que decía algo lo mataban. 18 años prácticamente de cautiverio en su propio terreno, en su propia casa, en la tierra prometida, hermano. ¿Por qué? Por desobediencia. 18 años de tolerar lo que ellos querían. Pero llega un momento que el pueblo tal vez se arrepienta. No sé cuántos años tiene usted de opresión, de un pecado, no hay gozo en su familia, tiene problemas familiares con la esposa, y desde que se casaron quizás tienen problemas y tienen 5 años de casados, 10 años, 15 años, 20 años, y quizás toda la vida han tenido problemas y ha sido su tiempo de esclavitud. Órele a Dios. Yo no le digo que ese el esposo no es el correcto, la esposa es la incorrecta, pero órele a Dios para que Dios le libere de esa esclavitud. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo de estar en droga y está esclavo de la droga? ¿Cuánto tiempo tiene esa hija de andar en esa vida alegre que cree que todo el tiempo le va a adorar su juventud, su belleza, su vigor de su vida? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene ese hijo de andar en alcohol, amado hermano, y es así de esclavo de ese alcohol? ¿Cuánto tiempo esa esposa viene a la iglesia por 5 años y ya está adorando por ese esposo que es un alcohólico prácticamente y es esclavo del alcohol? ¿Cuánto tiempo tiene usted? El pueblo de Israel fue esclavo de 18 años, oprimido por el pueblo filisteo y los amonitas, y los hijos de Amón pasaron el Jordán
para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Y se levantó el pueblo de Amón y los filisteos, que se hizo grande, que estaba prácticamente como parásito viviendo del pueblo judío. Y entonces la aflicción fue grande. ¿Por qué fue grande? ¿Por qué Dios permitía eso? Para disciplinar a su pueblo. ¿Por qué Dios muchas veces permite que caigamos en situaciones como enfermedades, faltas económicas, faltas de trabajo, problemas con los hijos en el hogar? Para que afligirnos y para que entendamos de que todo viene de Dios y que todo depende de Dios. Vamos a leer rápidamente del 10 al 18 y dice: el arrepentimiento de Israel. A veces nosotros, mientras no estamos en situaciones bien difíciles, no nos arrepentimos. Mientras no estamos en problemas serios, no nos arrepentimos. Pero no digan que tenemos cáncer en el hígado, que nos arrepentimos hasta que un día le pegamos una patada a una silla y no me di cuenta. Nos arrepentimos hasta que un día yo vi a una hermana y quizás la vi mal y le pido perdón al hermano, a la hermana le pido perdón, hasta la silla le pido perdón yo porque un día la golpeé, porque sabemos que tenemos cáncer. No esperemos caer en una aflicción tan grande de cáncer, de enfermedades, un hijo enfermo con leucemia, un hijo en drogas, un hijo en pandillas o en alcohol, para nosotros venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, yo sé que no estoy bien, pero quiero estar mejor, y no apartarse de su camino del Señor. Porque es lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a leer el arrepentimiento del pueblo de Israel, capítulo 10 del libro de Jueces, versículos del 10 al 18. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los Amalek y de los de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no lo libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mispa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Puede usted ver que el pueblo de Israel se arrepiente y acepta su error, pero ya venía. Si ve usted anteriormente, hemos tenido otros jueces anteriormente. Tuvimos a Gedeón, otro juez. Había otros jueces que ya en este lugar ya habían servido, amado hermano. Estuvo Débora, estuvo Barak, había muchos jueces que ya venían sirviendo, pero el pueblo de Israel, cuando el juez terminaba, moría, porque el juez terminaba su periodo hasta que moría, ¿no? Entonces volvían a hacer lo malo, y en este momento los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, estamos conscientes, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Aceptaron su responsabilidad, aceptaron su problema, pero hay un momento de que quiero que esta noche comprenda: todo tiene su límite, todo tiene un periodo de tiempo. Usted tal vez si es hermano y está oprimiendo a su esposa durante 1, 2, 3, 5 años, oprimiéndola, gritándola, le dice: tú no vales nada, tú no eres nadie. Llegará al límite que esa mujer tomará la fuerza de Dios y se irá de su casa, y posiblemente lo deje a usted y sus hijos, o si es posible se lleve a sus hijos porque está cansada que la menosprecie. Todo tiene un límite.
No le digo que yo apruebo y ningún pastor realmente aprobamos el divorcio, pero en algunas ocasiones, por seguridad de alguno de los dos, es mejor que estén separados porque pueden llegar hasta la muerte, especialmente cuando una hembra es maltratada. Acuérdense que la mujer es como un vaso frágil, hay que tratarla con delicadeza, porque tiene una paciencia, todo tiene un límite. No abuse de su trabajo, no llegue tarde. Es que yo ya sabe que yo llego tarde. Es que mi trabajo solo yo lo sé. Llegará un momento que el juez un día se va a cansar, ese jefe va a estar molesto y le va a decir: tú estás despedido de la compañía, aunque tenga yo que pagar más o el doble o hacer yo el trabajo, yo lo voy a hacer. No juegue, porque todo tiene una paciencia, todo tiene un tiempo de límite. El pueblo de Israel estaba en este periodo. Vinieron y clamaron a Jehová, sí aceptaron su error, sí aceptaron su culpa, sí pidieron perdón. Pero viene en el 11: y Jehová respondió a los hijos de Israel: no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos. Y comienza Jehová a darle ejemplos de los problemas que los había librado, de los pueblos que los había quitado como esclavos, que los había restituido y los había rescatado prácticamente. Quiere decir, Jehová está molesto. Él no está dispuesto a seguir tolerando que el pueblo de Israel haga con ellos lo que le da su santa regalada gana. Y este mensaje es para nosotros también. ¿Cuánto tiempo Dios ha tolerado su mal servicio? ¿Cuánto tiempo Dios ha tolerado que usted sirve como quiere? ¿Cuánto tiempo ha tolerado que sirve un año y el otro año no sirve? ¿Cuánto tiempo ha tolerado que usted, y perdónenme que se lo diga, pero que usted le da a Dios lo que usted quiere darle en su tiempo, su economía, sus oraciones? Si a veces ni ora en su casa, no lee ni la Biblia, lo viene a ver en la Biblia hasta el día domingo que está en la iglesia, pero basta ya, porque viene Jehová y le va a decir: ¿de dónde yo te saqué? Cuando tú me conociste, tú no eras nadie. Tú eres una persona que comenzaba en tu hogar, te casaste, no tenían ni mesa, ni cama en que caer muertos, pero ahora tienen casa, tienen carro o tienen una casa amueblada. ¿Y de dónde te saqué yo? Cuando tú viniste a mí, tú a veces comías y a veces no comías porque no tenías mucho dinero para comprar comida, y ahora la comida no te falta desde que yo te conocí. ¿De dónde yo te saqué? ¿De dónde saqué a tus hijos? Tú, el hombre que estás esta noche en este lugar, cómo yo te restauré del alcoholismo, te restauré de esa vida que llevabas perdido, sin rumbo, sin dirección. ¿De dónde, Jehová? Dice el Señor, yo te he sacado. Este mensaje es serio, porque Jehová nos hace un pequeño recuento cómo estaba nuestra vida anterior. Estaba oyendo yo una alabanza el día domingo que venía de culto. Estaba oyendo una alabanza de una mujer que dice que desde que yo he conocido a Dios nada me ha faltado, y desde que Dios me conoció y yo lo conocí a Él, mi vida cambió, mi vida ha sido diferente, todo ha cambiado, nada es igual. Y Señor, dice, yo sé que puedo comenzar de nuevo, porque yo estoy seguro que mi Cristo vive y Él está conmigo donde quiera que yo vaya, y aún que no tuviera nadie y comenzara de nuevo, Él está conmigo para comenzar de nuevo conmigo. Vamos, hermanos, con Cristo todo, sin Cristo nada. Pero podemos ver que el pueblo de Israel piensa como algunos hermanos: hoy peco y mañana me arrepiento, hoy peco y mañana me arrepiento. Tenga cuidado, no juegue con Dios. La paciencia de Dios tiene un límite, así como todo tiene un límite, así como el día tiene un límite, así como la noche tiene un límite, así como, qué sé yo, un colón tiene 100 centavos. Hay un límite que se mide, y la paciencia también. Llega un momento que ya no hay más que pedir, porque la paciencia ha sido agotada, se ha terminado. Entonces le va a decir: sigue tu camino como quieras, sigue viviendo tu vida loca, así como Ricky Martin, como andan algunos, y vas a ver el resultado. Al final ese joven, ese muchacho, o esa hembra, ese hombre, va a aparecer con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y ahí se acabó la vida. Pero como es el camino que quería llevar, dice el Señor. Pero el pueblo de Israel viene a Jehová, y Jehová le dice: no los saqué de todo eso, no los libré de todo eso, dice. Y ahora dice: andan, vayan y clamen a los dioses paganos que han elegido, dice. Porque el pueblo de Israel eligió los dioses paganos, los dioses de Baal, los dioses de Amón, los dioses del Filisteo, Astarot y muchos dioses. Ellos los eligieron.
Vaya, le dice Jehová, y pídale. Así como alguien pierde una bendición por capricho, por necio. La muchacha dice, yo me voy de mi casa porque ya cumplí 18 años, y se va de posada. Y allá la amiga no se puede sentar a la mesa porque está bien, se sienta a la mesa el primer día, segundo día, tercer día, y al cuarto día el pescado hiede fuera del agua. Y al quinto día la mamá le dice a la amiga, mira, y tu amiga que no trabaja, solo se sienta a la mesa y va a comer. Y ya por pena pues le va a decir, mira, te sientas a la mesa y te va a traer un poquito de comida al cuarto. Y la muchacha no necesita nada, el muchacho no necesitaba nada de estar pasando esa vergüenza en el lugar ajeno, pero como es caprichosa, no quiere lavar trastes, no quiere asear la casa, no quiere hacer nada en su casa. Ahí tenía internet, tenía cable, tenía teléfono, tenía cama, tenía comida y no pagaba ni 5. Pero como el capricho es más grande el de ella, prefiere irse a la calle. Así está como el pueblo de Israel, teniendo un Dios poderoso, un Dios que los protegía, un Dios que les proveía. Acuérdense que en el desierto, cuando venía Moisés con el pueblo, tenían hambre, Dios les dio pan, les dio carne, les daba agua, les daba la sombra de las nubes en el día para que no se quemaran, y les daba que les calentara por la noche, porque eso es bien contradictorio. Los desiertos en el día, la gente se muere por insolación, pero por las noches también la gente se muere por el frío. Pero Dios los protegía, Jehová estaba con ellos. Y ahorita les está diciendo, bueno, si ahora dijeron eso, váyanse con ellos, pues que los libren ellos. Pero el pueblo de Israel sabía de que eso no era así, eso no iba a pasar. Dios es capaz de multiplicar los castigos a los hombres conforme al número de sus pecados e ídolos. Dios es capaz de multiplicar el número de su castigo, el número de su necesidad, ¿de acuerdo a qué? A sus pecados. Pero hay esperanza cuando los pecadores claman al Señor pidiendo socorro y lamentan su impiedad, como asimismo sus transgresiones más flagrantes. Es importante entender que mientras no nos arrepintamos, la palabra arrepentimiento en sí en el griego significa cambiar de dirección. Hay una palabra que decimos que cuando pecamos, como por ejemplo pecado, en el griego amartilla, y amartilla prácticamente es errar en el blanco, no pegar en el centro, y el blanco ya está Jesucristo al frente y estamos clavados en Jesucristo, y cuando fallamos, cuando pecamos, no pegamos en el blanco que es Cristo. Lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Es importante que se arrepintieran, pero arrepentirse es cambiar de camino. Si yo voy en dirección al norte, si yo me arrepiento, tengo que ir en dirección al sur. Si yo tengo hábitos que sé que no le agradan a Dios, tengo que dejarlos porque sé que eso está siendo un obstáculo entre Dios y mi persona. Se arrepintieron. Muy bien. Necesario es que el verdadero arrepentimiento haya una plena, oiga bien esto, convulsión de que no pueden ayudarnos las cosas que hemos puesto para que compitan con Dios. Reconocen lo que merecían, aunque rogaron a Dios que no los tratara conforme a sus méritos. El pueblo de Israel confesó su pecado y viene delante de Dios y le dice: Señor, ayúdanos, porque casi como Pedro en aquel momento, Señor, se va a ir la gente, no hable muy fuerte. Y el Señor le dijo: Pedro, si quieres vete con ellos. No, Señor. ¿Por qué, Pedro? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y así como esa vida eterna momentánea que estaba viviendo este pueblo de Israel, que estaba allí respondiendo: Jehová, hemos pecado, haz tú con... Y el pueblo de Israel le dijo: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Qué lindo es, amado hermano, que usted pueda venir con su corazón y le diga al Señor: Señor, he pecado, perdóname, haz conmigo lo que tú quieras, Señor, pero líbrame de mis enemigos. Esto me lleva un paso atrás cuando David pecó y censó el pueblo, y Jehová mató 70,000 hombres inmediatamente por el castigo. Y viene David y le dice: Jehová, ellos no merecen el castigo, lo merezco yo, porque yo mandé a censar al pueblo.
mátame a mí, y se puso en medio del pueblo. Y todo Jehová le dijo, ¿qué quiere? Le dio como 3 castigos, 3 días más de peste, le dijo, caer en manos de tus enemigos, le dijo así. Y al final le dijo él, Señor, le dijo, prefiero caer en tus manos. Peste, caer en las manos de tus enemigos o en las manos del Dios viviente, le dijo. Y viene David, le agacha la cabeza y le dice, Jehová le dice, prefiero caer en tus manos, en las manos del Dios viviente, porque sé que tú tienes misericordia y mis enemigos no van a tener misericordia. El pueblo de Israel lo sabía eso, y viene y le dice a Dios, haz con nosotros lo que tú quieres. ¿Qué quiere decir? Estaban arrepentidos, querían cambiar, querían dirección. Debemos someternos a la justicia de Dios con esperanza en su misericordia. El verdadero arrepentimiento, amado hermano, no es solo por el pecado, sino del pecado. Como la desobediencia y la desgracia de un niño con su dolor para un padre tierno, así las provocaciones del pueblo de Dios son una tristeza para él. Así como un padre se pone triste por un hijo que se porta mal, así nuestro Dios Jehová también tiene tristeza cuando nosotros como sus hijos nos portamos mal. Nunca puede procurarse en vano misericordia de parte de él. Entonces, que el pecador tembloroso y el descarriado, casi desesperado, dejen de debatir sobre el propósito de Dios en sus vidas y encontrarse con la esperanza y experiencias anteriores. Arrójense a la misericordia de Dios, nuestro Salvador. Humíllense bajo su mano. Procuren ser liberados de los poderes de las tinieblas. Apártense del pecado y de las ocasiones de pecar. Usen los medios de la gracia con diligencia y esperen el tiempo del Señor, y así ciertamente se regocijarán en su misericordia. No olviden de que Dios está presto para ayudarnos, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar, dejar el mal camino, dejar las malas palabras, dejar la vida antigua que estaba llevando, para que venga un tiempo de refrigerio, un tiempo de paz y amor. Y termino en el versículo 17 y 18. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel, y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, el pueblo de Israel, quien comenzará la batalla contra los hijos de Amón, será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Prácticamente el pueblo de Israel dijo, el que pelee por nosotros, ese será nuestro líder. El que pelee por nosotros, ese será el que nos va a guiar en el camino que debemos seguir, siempre sirviéndole a Jehová de los ejércitos. Que esta palabra añada bendiciones a su vida. El quien tiene oídos para oír, que oiga. Denle una ofrenda de palma al Señor. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, y vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por este momento, por tu palabra. Te pedimos una bendición especial, Señor, para aquellos que la atesoren y la guarden y la lleven como una piedra preciosa en sus corazones. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios me le bendiga a todos.